Muy buenas a todos. Nuevamente el día de hoy aquí para dar un mensaje. Quería hacer algo interesante hoy, ¿sí? Debido a todos los mensajes evangelísticos que he estado predicando a lo largo de mi contenido en mi canal de YouTube, en los videos, con esta teología, la teología bíblica de la iglesia primitiva, en la cual la salvación es determinada por dos demandas bíblicas que están en Marcos 1:15, las cuales si las leemos en el original son estar cambiando la disposición mental y creer en el buen mensaje, lo que en Reina Valera viene a ser arrepentíos y creer el evangelio. Quiero hacer un ejercicio el día de hoy porque muchos de ustedes están poniendo argumentos en los comentarios cada vez que yo hago un video hablando sobre este tema con algún versículo bíblico. No, que la Biblia dice esto, estás equivocado en tu mensaje porque la Biblia dice esto. Sin santidad nadie verá al Señor, o a los tibios los vomitaré de mi boca, o que si pecares deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo respondo a todas esas cosas, pero vuelve otro más arriba y pone otra vez un comentario con alguno de sus versículos. Y tengo videos sobre cada uno de esos argumentos, o casi todos esos argumentos, pero la gente, quizá gente que llega nueva a este canal y ve por primera vez uno de los videos, no ha visto los videos anteriores en los cuales yo doy explicación a todos esos argumentos y viene y comenta con uno de esos argumentos nuevamente. Entonces me veo en la obligación de responder las mismas cosas una y otra y otra y otra vez a tantas personas diferentes. O quizá muchos de ustedes sí ya saben la respuesta a todo eso, pero les entra por aquí, les sale por aquí, les da igual, no lo sé. Sin embargo, me parece interesante hacer un repaso sobre estas cosas, ¿sí? Pero quería comentar otra cosa, porque hoy subí un video hablando sobre el tema del arrebatamiento que no fue, dando mi opinión sobre el arrebatamiento que no ocurrió el 17 y el 18 de septiembre del 2024, y sobre Cristian Tempón, que había profetizado supuestamente esa fecha, y bueno, ya se ha hecho un escándalo con eso, y la gente está criticándome que yo soy un impío porque yo digo que no hay que consagrarse para irse en el arrebatamiento, que esa gente tiene que dar una explicación y bla, bla, bla. Miren, voy a hacer un poquito rápido en esto porque este no es el tema del video, pero sí quería comentarles una cosa. A mí me parece que la gente se toma las cosas tan a pecho por una sencilla razón. La gente siempre necesita estar siguiendo a alguien. Si viene una persona que predica una doctrina o profetiza un acontecimiento el cual no ocurre, piensan, le está haciendo un gran daño al pueblo de Dios, le está haciendo un gran daño a los cristianos, tiene que pagar, tiene que dar la cara, tiene que hacer esto. ¿Por qué? ¿Acaso a usted lo están obligando a creer en algo? A usted nadie lo está obligando a creer en algo, ni siquiera yo que estoy predicando la verdadera doctrina de salvación, lo estoy obligando a usted a creer. A usted nadie lo obliga, a usted le presentan un argumento, le presentan la Biblia, se la interpretan de un modo y usted verá si usted cree o no. Usted tiene que aprender a hacerse responsable por las cosas en las que usted cree y tiene que dejar que la gente se haga responsable por las cosas en las que la gente cree. Tú no puedes estar acusando a los demás de que mira, este es un engañador, este es un burlador, este es un falso profeta, este es esto, como si la gente fuese niños que van a hacer todo lo que le van a decir. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que usted está demostrando con eso? Que usted no es una persona pensante, no es una persona que ha despertado la sabiduría, la cual es una de las cosas que Dios pide para tener una vida plena. Sabiduría le hace el libro de los Proverbios. A usted no le interesa la sabiduría, a usted lo que le interesa es seguir lo que otro dice. Por eso es que están en esas congregaciones metidos siguiendo todas las locuras de esos supuestos pastores, esos supuestos evangelistas que están diciendo disparates, que los ponen a hacer cosas antibíblicas porque siempre tienen que estar siguiendo a alguien. La gente no puede tener conocimiento, no puede tener un estudio dentro del contexto bíblico, dentro de la hermenéutica, no. Todo tiene que ser lo que dijo fulano, lo que dijo el supuesto ministro, lo que dijo el supuesto pastor, lo que dijo el supuesto experto, pero usted no quiere estudiar la Biblia, usted no se quiere meter con el Señor para que el Señor le revele a través de su Espíritu Santo las verdades bíblicas. Entonces hacen responsable a cualquiera que se equivoca, es obvio. Y entonces todo es un engañador, todo es un hijo del diablo, todo esto porque la gente no quiere hacerse responsable, el pueblo no quiere hacerse responsable, pero Dios, cuando te vaya a juzgar a ti, no te va a decir, no, mira, no fue culpa tuya que te engañó fulano. No, Dios, pasa para el cielo, tú no tienes la doctrina correcta, tú no cumpliste las dos demandas que yo pedía para salvación, pero como te enseñaron mal, entra para el cielo. Dios no te va a decir eso, Dios te va a pedir cuentas a ti, porque a ti se te puso la Biblia y se te dio una conciencia
para que seas una persona pensante. Entonces yo no es que estoy defendiendo ni a Cristian Tempón ni a los que creyeron en eso. Yo nunca creí en eso, nunca apoyé eso, pero sí digo que cada quien tiene que hacerse responsable, ¿sí?, de su creencia. Y si yo fuese un falso, como muchos me llaman, que soy un impío, que estoy perdido, que me voy al infierno, que estoy enseñando falsa doctrina, eso usted también le tendría que tener sin cuidado, porque usted tiene que aprender a hacerse responsable de su decisión en cuanto a los asuntos de la eternidad. No andar culpando a fulano, a mengano y al otro. Aunque, gloria a Dios, que yo no estoy diciendo mentiras aquí, todo lo que yo he predicado siempre ha sido la verdad, siempre ha sido la teología bíblica, no la teología de los presbiterianos, de los bautistas, de los pentecostales, no, la Biblia. Yo me baso en la Biblia. Ahora bien, vamos a ir al punto del video, ¿sí? Los argumentos que siempre me utilizan, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, primero que nada, un pequeño resumen de lo que yo enseño. Miren, yo enseño que para entrar al cielo se necesitan dos requisitos, dos demandas que están en Marcos 1:15. Ya las mencioné ahorita, las repito. Estar cambiando la disposición mental, que es lo que dice el original en el griego, y creer el buen mensaje. En el español, en la Reina Valera se traduce arrepentíos y creer el evangelio. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en el español se tradujo arrepentíos, pero en ninguna parte del Nuevo Testamento te dice arrepentíos, no te dice que te arrepientes, te dice cambia tu disposición mental. Y yo lo invito a que usted lo busque para que vea que yo no le estoy mintiendo, que no es una cosa, yo podré ser muy incisivo en eso, podré ser insistente en eso y repetirlo una y otra vez, pero no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad y usted lo puede investigar. No dice que te arrepientas como el entendimiento que tenemos en español sobre la palabra arrepentimiento. Dice que cambies tu disposición mental. Eso es lo que Jesús manda, y es cambiar la disposición mental y creer el buen mensaje. Ahora, ¿cuál es el cambio de disposición mental? ¿Dejar de pecar? No, no es dejar de pecar. El cambio de disposición mental consta de reconocerme como un pecador. Soy un pecador, nací con el pecado dentro de mí. Cuando tuve uso de razón, empecé a pecar y desde entonces estoy condenado, porque la Biblia dice en Ezequiel 18:4 que la paga del pecado es la muerte. Entonces estoy condenado, no solamente soy un pecador, sino que estoy condenado. Esa toma de conciencia, ese reconocimiento, esa metamorfosis mental es el cambio de disposición mental que el Señor demanda, el reconocerte como un pecador y un pecador condenado. Eso es la primera demanda. La segunda demanda es creer el buen mensaje. O sea, creer el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? El hecho de que Cristo Jesús vino al mundo a morir por nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro. Todos los pecados de toda la humanidad los pagó. Dios vio un problema en el ser humano. Dios vio que el ser humano estaba en pecado y que estaba condenado ante su justicia y dijo, yo tengo que solucionar esto. Hijo mío, ve a la tierra, vive una vida perfecta, porque ellos están condenados y deben morir por sus pecados. Y luego que tú vivas esa vida perfecta, en el tiempo en que yo disponga, tú morirás por sus pecados, para que ellos ya no tengan que morir, siempre y cuando ellos cumplan los dos requisitos que yo les voy a poner. Y el primero es que se reconozcan como pecadores condenados, y el segundo es que crean que tú hiciste esto que te estoy mandando, morir por todos sus pecados. Si ellos cumplen esos dos requisitos, se hará efectiva la inmunidad condenatoria y no tendrán que pagar lo que ya tú pagaste. Pero si ellos no cumplen esos dos requisitos, no se hará efectivo y tendrán que pagarlo ellos mismos en el infierno. O sea, hay dos condiciones para que se haga efectiva esa salvación que Cristo conquistó en la cruz, y es cambiar la disposición mental y creer en el buen mensaje. Entonces, ese es el evangelio que yo predico. Un evangelio en el cual, una vez que tú has sido salvo, ya tú no puedes cometer ningún pecado que te condene, porque ya Cristo pagó por todos tus pecados, hasta los del futuro, hasta los que no has cometido. Los pagó todos. Que ahí es donde mucha gente entra en confusión, que no entiende cómo es posible eso. Claro, pero es que Dios, Cristo, ya sabían todos los pecados que tú ibas a cometer hasta el último día de tu vida. Por eso pudo pagarlo todo, pagó la cuenta completa, todo, un pago total que cubre todo. Es como una póliza de seguros que te cubre de por vida, para siempre, por toda la eternidad. Entonces, mucha gente se opone a este evangelio, que es el evangelio bíblico, porque claro, están acostumbrados con sus paradigmas mentales, con sus malas traducciones, a que el arrepentimiento es que no tienes que pecar más, a que una vez que le entregues tu corazón a Cristo con la oración de la fe eres salvo, pero si te apartas y vuelves a una vida de pecado, ¿de qué te salvó Cristo? Si no fue una vida de pecado, entonces te vas a ir al infierno.
Cristo no te salvó de una vida de pecado, Cristo te salvó del infierno precisamente. La vida de pecado la sigues llevando, así te guardes. ¿Por qué? Porque dentro de ti sigues pecando todos los días, metanoia, reconocimiento, todos los días tienes malos pensamientos, dices malas palabras, miras cosas que no debes mirar, haces cosas que no debes hacer, desobedeces a Dios todos los días. Muchos que se creen iluminados y que ministros, pastores, evangelistas, santos, que se guardan y se consagran, ustedes no se engañen, ustedes mismos están pecando diariamente. Por eso es que yo hice el video donde yo digo que para qué critican tanto a ese hombre que se equivocó. Claro, porque yo no estoy diciendo que esté bien que él se haya equivocado ni lo que él enseñaba estaba mal o malísimo, pero ustedes también son pecadores y para Dios todos los pecados son iguales. Por eso es que Jesús criticaba tanto a los fariseos, porque los fariseos no era porque pecaban, sino porque ellos pecaban, pero ellos creían que no pecaban, creían que eran santos y que los demás eran inmundos y ellos no. Eso es lo que hace un fariseo, no es el pecado, sino el pecar, pero no reconocerse como pecador. Eso es un fariseo. Si usted es esa persona que no se reconoce como pecador, porque todos somos pecadores, usted, yo, todos, pero el que no se reconoce es un fariseo. Vamos a ir con el argumento número 1, después de esta pequeña introducción. Argumento número 1 que me ponen siempre. Vamos a ir a Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Este es el que más me ponen en los comentarios. Siempre me dicen esto. Usted que predica eso, pero sin santidad nadie verá al Señor. Sí, es verdad. La Biblia lo dice. Sin santidad nadie verá al Señor, pero no se está refiriendo a nuestra santidad propia, porque nuestra santidad propia es una santidad mediocre. Sí hay que intentar vivir en santidad, sí hay que intentar guardar los mandamientos, sí hay que intentar abstenerse de aquello que Dios prohíbe, pero no es con esa santidad que veremos a Dios. Fíjense que a Dios nadie lo ha visto, sino solamente Jesús, solamente el Hijo de Dios, Jesucristo, ha visto a Dios en su completa plenitud, solamente Él. Eso quiere decir que el único que tiene la santidad suficiente para ver a Dios en su gloria completa es Jesús. Eso significa que no es con nuestra santidad mediocre que vamos a ver a Dios, sino con la santidad ¿de quién? De Jesús. ¿Y cómo obtenemos la santidad de Jesús? A través de la sustitución, que es lo que Él hace cuando nosotros cumplimos las dos demandas de Marcos 1:15, que son cambiar la disposición mental y creer en el buen mensaje. Ocurre una sustitución judicial en el mundo espiritual. La vida perfecta y santa de Jesús pasa a nosotros y nuestra vida de pecado pasa a Él en la cruz. Entonces obtenemos de manera judicial la santidad de Jesús y podremos ver a Dios con esa santidad en el momento en que Él esté frente a nosotros, pero solo con la santidad de Cristo, no con la santidad propia. Así que sí es verdad, sin santidad nadie verá a Dios, pero no es con tu santidad, sino con la santidad de Cristo, que la obtienes de manera judicial, porque en la práctica sigue siendo un pecador y Él sigue siendo un santo perfecto por toda la eternidad. Resuelto argumento más común. Espero que no me vuelvan a preguntar eso en los comentarios, aunque yo sé que lo van a hacer, pero se los respondí ya. Argumento número 2, Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muy bien. Este también lo han puesto en algunas ocasiones, porque yo digo que hay que ser salvos por fe y no ser salvos por las obras. Pero entonces me vienen y me sacan esto para decirme que la fe y las obras vienen siendo una misma cosa y tienen un enredo ahí y no saben cómo definirlo. Vamos a leer primero el versículo en un contexto completo, ¿sí? Santiago 2, del 14 al 17. Hermanos, de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahí está hablando de un asunto terrenal, está hablando de que si tú ves a un indigente, tú no te vas a poner a orar por él porque tienes mucha fe para que Dios le dé pan. Si tú tienes el pan, anda y dale el pan. Ahora, con el tema de la salvación ocurre algo muy diferente, aunque sí, la salvación también requiere obras, pero no son obras de justicia, son obras de fe, es otro tipo de obras y se las voy a recalcar aquí en Juan 6, del 28 al 29, porque aquí está la respuesta a esta interrogante. El versículo 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las qué? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntan los judíos. ¿Y qué responde el Señor? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Tú quieres una obra que haga tu fe viva, que tu fe no esté muerta? La obra es que creáis en el que Él ha enviado. ¿Y quién es ese? Jesucristo. ¿Y cuál es la otra obra que tienes que hacer? Hechos 17, del 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿A qué? Lo voy a leer en Reina Valera, aunque lo dice de otro modo en el original.
en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a cual designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En realidad lo que dicen en Hechos 17, del 30 al 31 es: Dios manda a todos los hombres en todo lugar a estar cambiando su disposición mental. Búscalo en el interlineal griego, que no te estoy mintiendo. Entonces esa es la otra obra para ser salvo, para hacer efectiva la fe, para que tu fe en la salvación esté viva. La metanoia, el cambio de disposición mental, o lo que ustedes tradujeron como arrepentimiento. Esas son las dos obras que vivifican tu fe para salvación. No es que estés dándole a los pobres, no es que te estés guardando del pecado, no. Que creas en el que Él ha enviado y que cambies tu disposición mental. Que argumento número 3, Hebreos 10 del 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquí están queriendo decir entonces algunos cristianos que si tú pecas deliberadamente, en el sentido de que pecas y no te importa nada y empiezas a hacer lo que te da la gana, entonces eso significa que tú vas a ser condenado. No, hermano, no se está refiriendo a eso. Ahí estaba hablándole a una iglesia, sí, pero una iglesia de judíos, porque era la iglesia de los hebreos en Jerusalén. Y les estaba hablando porque ellos tenían el paradigma y la costumbre de que ellos estaban sacrificando machos cabríos, estaban sacrificando animales para santificarse de sus pecados. Una vez al año el sumo sacerdote lo hacía. Ellos tenían una costumbre de sacrificios personales, supuestamente, y que para limpiarse de los pecados. Pero eso era una sombra de lo que había de venir, porque ya Cristo vino, era una sombra del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, si esas personas seguían sacrificando animales para purificarse de sus pecados, estaban teniendo por inmunda la sangre de Cristo, pisoteando la sangre del Hijo de Dios. Entonces tienen que decidirse: o era el sacrificio de animales, el ritual que los judíos siempre habían hecho por costumbre, por cultura, o era el sacrificio de Cristo. Pero no se está refiriendo a que si tú pecas voluntariamente después de haber recibido a Cristo en tu corazón, te vas a ir al infierno. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo a que si así se te predica el verdadero evangelio, y has conocido la verdad que es Cristo, vas a seguir sacrificando animales. Entonces tú no tienes fe en Cristo, sino en los animales, y tú no eres salvo. Entonces ahí está resuelto ese argumento. Es una cuestión de contexto, es una cuestión de hermenéutica. Entonces vamos al argumento número 4, Romanos 8 del 1 al 30. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Bueno, aquí hay que ir al original, porque esto fue un agregado de los que tradujeron. Eso no está en el original. En el original dice: ninguna realmente habrá condenación a los ungidos Jesús, o a los ungidos en Jesús. No está esa parte que dice los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Eso es una parte que se la agregaron. Los que tradujeron la Reina Valera se la inventaron. La Biblia dice que está prohibido agregarle cosas a la Biblia, y le agregaron cosas a la Biblia. Eso no está en ningún interlineal original. Eso se lo inventaron. Argumento resuelto. Y no me creas a mí, te digo, no me creas a mí, anda e investígalo. Vamos al argumento 5, Romanos 10 del 9 al 13. Que esta sí es buena, esta sí es válida. Esta sí no es una cosa. Yo la voy a responder, y digo que felicito a quien me hizo la pregunta en un comentario. Esta sí tiene mucho peso, pero también tiene respuesta. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Primero que todo, quiero acotar que la carta de los Romanos no es una carta evangelística, es una carta para cristianos ya salvos, que conocían los dos requisitos para la salvación, que son el cambio de mente y el creer el buen mensaje, el creer el evangelio. Ya los tenían, ellos ya cumplían eso. Por eso Pablo podía hablar de cosas que ya se sobreentendían. El lenguaje que se maneja es uno en el que solo se habla de la teología de la fe que profesa. No se procura iniciar a alguien en la fe, no es una carta evangelística, sino que se procura explicar aspectos de la fe que ya se tienen en la mente de esas personas. Si lees el capítulo completo, entrarás en el contexto de que Pablo estaba comentando sobre los defectos de basar una salvación en la ley de Moisés, como hacían los judíos. O sea, es una crítica a cómo los judíos pretenden ser justos ante Dios y cómo el cristiano es distinto. Vamos a leerlo, Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahí está hablando de los judíos. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.
Él habla sobre aquellos que pretenden ser justos en base a la ley y nos dice que Cristo vino a terminar con esto. Vamos al versículo 5, porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Aquí está citando a Moisés en Deuteronomio 30, 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Entonces podemos observar que el apóstol está haciendo una carta explicando la teología de la fe que profesan los verdaderos salvos, ya que es una carta a una iglesia, no es una carta de incrédulos para que sean salvos, no es una carta evangelística, sino una carta a verdaderos salvados que ya entendían los conceptos básicos de la salvación. Y por eso cuando en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, él está hablando de, le hace bien, una de las condiciones de la salvación, que es la fe, que es el creer el evangelio. No está hablando de la primera condición, que es el cambio de mente, o como ustedes lo llaman, el arrepentimiento, sino que está hablando de la segunda condición, el segundo aspecto, el segundo requisito para ser salvo, que es creer el evangelio. Él no está evangelizando a nadie en esta carta, sino que está explicando un aspecto de la salvación, del creer el evangelio. Entonces se resume, en eso se resume esta parte que dice 1 Corintios 15, 3-4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjate que ese es el Evangelio. En Corintios ese es el Evangelio. Pero que todo concuerda con lo que dice en Romanos 10:9, que si creyeres que Cristo resucitó, obviamente lo está diciendo de una forma resumida, porque no está diciendo la parte que dice en este otro versículo que Cristo murió por nuestros pecados, pero no hace falta ser tan específico porque, como ya lo dije, él no está evangelizando, sino que está explicando un aspecto del segundo requisito, que es creer el evangelio. Y con respecto al tema de la confesión pública, que es donde muchas personas se confunden y dicen que una oración los va a hacer salvos, también tenemos que entender el contexto por el que en ese entonces la iglesia atravesaba un periodo de persecución en el cual decir soy cristiano, creo en Cristo, significaba la muerte, más aún en un contexto en el cual se ordenaba adorar al César. Así que sí, la confesión pública era una evidencia de la salvación, por el simple hecho de que nadie realmente que no creyera iba a decir que Cristo es el Señor, cuando eso significaba la muerte, cosa muy distinta al día de hoy, que cualquiera puede llamarse cristiano, cualquiera puede decir Cristo es el Señor, y al menos en Occidente no va a morir por eso. Entonces me dirás, ¿y cómo demuestras que esto es así? Bueno, el mismo Señor dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces eso quiere decir que una confesión pública no te hace salvo, porque el mismo Jesús lo dice. Y la confusión está en no entender el contexto de todo esto, porque la Biblia no se contradice. O sea, el apóstol Pablo y Jesús no se contradicen, solo hay una confusión de contextos. El confesar a Cristo públicamente en esa época y en esos lugares era una evidencia porque nadie iba a morir si realmente no creía. Ahorita sí la gente, bueno, puede decir que es cristiana, puede decir que Cristo es el Señor, pero no lo van a perseguir, no van a morir por eso. Entonces, bueno, sé que fue un poquito complicado, pero es la respuesta. No vas a ser salvo por hacer una oración, pero en ese tiempo sí era una evidencia. Vamos al argumento 6, Apocalipsis 3:14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A los tibios los vomitaré de mi boca. Miren, ¿quiénes son los tibios? Los tibios son los que van a la iglesia, pero después salen de la iglesia o de la congregación, no la iglesia, salen de la congregación y empiezan a pecar y hacer lo que les da la gana. Pero cuando están en la congregación se dan golpes de pecho, oran, alaban a Dios y dicen que lo aman. Eso es un tibio, no es eso. Un tibio es una persona que no está creyendo el verdadero evangelio al 100%, que cree el evangelio de una manera parcial, que cree que hoy me convertí a Cristo, fui salvo, pero si mañana peco me voy al infierno. Entonces no ha creído el evangelio completamente, porque el evangelio es total y no parcial. El evangelio es creer que Cristo pagó el 100% de los pecados, no que pagó una parte, no que pagó un 90, un 99%, sino un 100%. Si tú crees que tú tienes que hacer algo, pero al mismo tiempo tienes que tener fe para ser salvo, estás mitad y mitad, entonces eres un tibio. ¿Y por qué dice que lo vomitará de su boca? Porque
Tú no puedes vomitar algo que forma parte de tu cuerpo. Tú no puedes vomitar tu corazón, tu cerebro, tu hígado, tu vaso sanguíneo. Tú solamente puedes vomitar cosas que ingieres, que comes, pero no digeriste. Las vomitas, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que pasa. Hay gente que es llamada, entra en el llamado, pero no termina de cumplir los requisitos, no tienen el cambio mental, no creen en el Evangelio, entonces Cristo los vomita. Y fíjense que le habla a la iglesia de Laodicea, que es la última iglesia, la que coincide con las cosas de ahorita. Bueno, que los cristianos creen que son ricos, que todas las características de la cristiandad de hoy están descritas en la Odisea, y dice que al tibio lo vomitará. Eso quiere decir que solamente van a formar parte de la iglesia de la Odisea los que él digiere, los que él hace parte de su cuerpo, los que son su iglesia. Al que vomita es al tibio, al que no terminó de creer. Ese es el problema con la teología de hoy. La gente no termina de creer, sino que es tibia. Cree el evangelio de una manera tibia. No se trata como muchos, incluso he escuchado a muchas personas realmente salvas que dicen que no, que el tibio es el que está en Cristo y es salvo, pero anda pecando. No, hermano, no se trata de eso. El tibio es el que no terminó de creer y fue vomitado, porque Cristo no puede vomitar una parte de su cuerpo. Así que si tú eres iglesia, Cristo no te puede vomitar, así como tú no puedes vomitar tu corazón, tu cerebro, tu hígado, tu páncreas, Cristo tampoco va a vomitar una parte de su cuerpo. No es una metáfora, es las personas que fueron llamadas y no creyeron y fueron vomitadas. ¿Por qué? Porque ese fenómeno está aconteciendo en la iglesia de hoy, que la gente no cree. Porque en la iglesia primitiva la mayor parte de los cristianos sí eran salvos verdaderamente. Vamos con otro argumento. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese no tiene mucha ciencia. La gente ha cambiado. Aquí yo no tengo que buscar el original, No tengo que buscar el original, porque los pentecostales y muchas otras denominaciones dicen que aquí dice cuidar la salvación con temor y temblor, pero es que aquí no dice cuidad la salvación, aquí dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ni siquiera tuve que ir al original. Ellos cambian la Reina Valera. Imagínate, si cambian la Reina Valera, ¿cómo no van a cambiar el original? Entonces, hermanos, yo creo que esos son los argumentos más comunes. Si hay otro por ahí que yo no he tocado, díganmelo en los comentarios, yo lo voy a responder. El argumento que usted me ponga en contra de que la salvación es eterna y usted dice que se pierde, dígamelo, que yo se lo respondo. Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es lo que no es de nosotros, sino que es don de Dios? La salvación. ¿Qué sí es de nosotros? La fe. Lo repito, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. La fe es un medio, pero somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros. La salvación y la gracia no son de vosotros, la fe sí es de nosotros. Es un medio la fe y es lo que nosotros ponemos ante Dios para ser salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, mis hermanos, y quería hablar sobre eso, y los que no son hermanos los invito a que lo sean, a que cumplan los dos requisitos. En Reina Valera, arrepentidos y creer el evangelio. En interlineal griego, cambiar la disposición mental y crear el buen mensaje. Háganlo, sean salvos, dejen la criticadera, dejen de odiarme. Les voy a seguir predicando, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.